Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida. En este episodio número 16 voy a retomar un poquito, muy poco en realidad, de lo que fue esa época en la que mi mamá cambió una cama por un videojuego, lo que fue vivir como en barrios, bueno, más específicamente en habitaciones, en casas donde alquilaban, digamos, muchas habitaciones y en las que uno parecía compartir con una pequeña comunidad dentro de un espacio a veces muy reducido. Y voy a retomar un poco esto porque en los siguientes episodios empiezo a relacionar ahora sí todo, o sea, mi vida de estudio, o sea, de internado, mi vida personal, familiar y amorosa, porque sí, el amor obviamente desde muy temprana edad hizo y ha hecho parte de mi vida. Miren, para esa época en la que yo vivía en esos barrios más populares, por así decirlo, yo tenía pues amigas con las que jugaba al papá y a la mamá. Evidentemente yo siempre quería ser el papá. Y tengo un recuerdo que no quiero pasar por alto porque siempre me ha causado mucha gracia y hoy por hoy hasta me lo cuestiono. Y es que tenía una amiguita en especial que me gustaba. Yo tenía alrededor entre los 11 o 14 años, todavía estoy rondando dentro de esta edad. Y me acuerdo mucho que jugábamos al papá y a la mamá, pero hay un día que me marcó. Y es que ese día después del juego, o sea, como que siempre que jugábamos todo quedaba dentro del juego. Y cuando terminábamos de jugar, como que ya volvíamos a la normalidad, a la recocha, a jugar Tintín corre corre, a escondite, en fin. Pero ese día pasó algo muy curioso y es que seguimos jugando otras cosas y cuando nos fuimos a despedir, que además nos quedamos solas, me acuerdo que yo estaba como recostada en un poste y ella me miró y me dijo, chao, mi amor. Y yo me quedé en shock. Todavía lo recuerdo y me da mucha risa porque hoy por hoy a mí me cuesta eso de decirle amor a alguien. Es una palabra que para mí es como, wow, es demasiado grande. Pero en esa época, o sea, la dimensión de esa palabra en mi vida fue como una cachetada, literalmente. Yo me acuerdo que me puse súper asustada y la miré como en plan, oye, es un juego, esto no es la vida real. Y le dije, a mí no me vuelvas a decir así. O sea, me puse como súper a la defensiva. Y yo creo que tenía mucho que ver también como con el aceptar mi sexualidad, como que era más fácil si pensaba que era un juego, así de verdad era algo que iba a enfrentar en la vida real. No sé, es raro, este recuerdo lo tengo muy presente. En fin, en todo caso, por alguna razón, y no recuerdo ni cómo, mi mamá y yo terminamos viviendo en Santa Isabel. Bueno, más o menos recuerdo cómo, no sé dónde estábamos viviendo antes, eso es como lo que me cuesta trabajo recordar. No sé si estábamos en Camilo Torres, en Villa Alquín, no sé si estábamos, bueno, en uno de los tantos barrios populares que habíamos vivido para cuando yo me paso a vivir con mi mamá y mi hermano Mauro a una habitación en el barrio de Santa Isabel, Dos Quebradas, Colombia. Bueno, la verdad no sé específicamente desde cuándo llegamos al barrio Santa Isabel, pero sí recuerdo cómo. Como ustedes saben, si han seguido esta historia de quién está detrás del podcast desde sus inicios, recordarán que con mi papá, pues yo no tuve como mucha relación. De hecho, no tengo un capítulo específico todavía en el que hable de él, pero acá sí entra él con mucho protagonismo y es porque él es el responsable de que nosotros terminemos viviendo en Santa Isabel. Resulta que recuerdo, como si fuera ayer, que estaba con mi prima Melissa en la casa de ella, que también vivía en Santa Isabel, en la casa de mi tía Francia, y mi mamá llega, no sé, por alguna razón yo estaba ahí pasando como el fin de semana con ellos, y mi mamá llega y me dice, Carol, quiero que conozca a su papá. Para mí esto fue como un balde de agua fría. Primero, o sea, como que los recuerdos que tenía no eran tan buenos y no sentía yo como que mi papá me hubiese hecho falta en mi vida. Además, hay varias cosas que yo no les he contado y que creo que voy a empezar por esta. Y es que mi mamá, de una u otra manera, por su forma de ser, por su condición, no sé, por lo que sea, siempre buscaba como la manera de llamar como la atención. O sea, mi mamá era muy sociable, pero también al mismo tiempo, todo el tiempo estaba como pasando por situaciones en las que uno sentía que se ponía de manera
digamos, como consciente para tener atención específicamente médica. Entonces, mi mamá me dice como un día, vamos a ir al médico, te voy a llevar donde el psicólogo. Acá me estoy retrocediendo otro poquito antes de llegar al por qué, como que mi papá no era importante para mí en cuanto a conocerlo ni nada. Y me dice, vamos a ir al psicólogo porque tú extrañas mucho a tu papá. Y yo pensaba, ¿qué? O sea, yo no extraño a mi papá. Yo no sé qué edad tenía. Ahí sí era mucho más peque. Y yo pensaba como, no lo extraño. O sea, mi mamá, ¿qué me dice? Y me decía, vamos a ir al psiquiatra y si a usted le preguntan, usted tiene que decir que extraña a su papá, que a usted le hace mucha falta. Y yo pensaba, pero ¿por qué tengo que decir esto si ni siquiera pienso en él? Bueno, yo tuve consultas con psicólogos por esta situación, en las que ellos me explicaban muchas cosas, pero que yo sentía que era pues como en vano porque me daba muy igual. Digamos que mi mamá como que también sufría como de hipocondriaca. Bueno, ella le daban muchas enfermedades, constantemente iba al médico, tanto así que una vez yo no quería quedarme como en ese lugar donde estaba ese señor Ismael, que también ya se los conté en otro episodio, y les cuento que yo, para que mi mamá no me dejara como en ese inquilinato y para no tener que darle explicaciones también como el por qué no me quería quedar ahí, le dije como yo quiero ir contigo al médico. Y me acuerdo que mi mamá me dijo es que no te van a dejar entrar. Entonces yo dije como pues yo digo que me duele algo, lo que sea. Y me acuerdo tanto que yo fingí tan bien que me dolía algo que me aplicaron una inyección. Yo creo que es que desde ahí yo ya vengo con lo de mis indicios actorales, porque la actuación me gusta un montón, pero creo que ahí fue donde más me comprobé que podía ser una buena actriz. Estaba muy pequeña, pero era cosas que yo hacía como para evitar vivir situaciones que no quería afrontar y realidades que tampoco quería tocar en términos como de tener una conversación o contar cosas. Como les digo, como que desde pequeña yo resolvía, como que más allá como de darle o pasarle el problema o la situación a otra persona, yo lo enfrentaba, buscaba la manera de salir como ilesa, por así decirlo. En todo caso, tengo ya 14 años y mi mamá me dice, casi 14 años, y mi mamá me dice, quiero que conozca a su papá. O sea, como les dije, los recuerdos que tenía no eran tan buenos, yo nunca había sentido que me hiciera falta y era como en plan, me da tan igual. Y además, porque mi mamá recientemente como que había hecho una foto, o sea, yo tenía una foto y en esa foto mi mamá escribió al respaldo de esa foto como una carta para mi papá. Mi mamá escribía al respaldo de esa foto como, mira los ojos de tu niña triste. Oigan, ustedes no saben el enojo que a mí me dio cuando yo leí eso. Fue en plan como, mami, ¿qué le pasa? O sea, ¿cuál niña triste? Yo no estoy triste. ¿Cómo le va a mandar eso a él? Yo ni siquiera lo conozco, no me interesa. Bueno, pues después llega mi mamá con esto de que va a conocer a su papá y yo me enojo y le digo, yo no voy a conocer a mi papá, que sí, que la obligación de él es darle el apellido. Para ese entonces yo me llamaba Carol Diana García y mi papá es de apellido Puentes. Ahora soy Carol Puentes, como bien lo saben, así que ya se imaginarán cómo concluyó esta historia. En todo caso, fue una pelea campal y mi prima Meli estaba ahí. Yo en realidad estaba decidida a no ir a conocer a mi papá. Pero mi mamá se enoja tanto que cogió un palo de escoba, mi mamá que no era para nada agresiva, que llevaba muchos años sin darme una pela, y me dice que va a ir y punto. Y me acuerdo tanto que mi prima Melissa se paró en medio de la puerta y le dijo como por encima de mi cadáver. Cuando yo vi que mi prima como que se paró ahí a defenderme, yo digo, bueno, ok, ok, ya. O sea, como que la situación se estaba saliendo de control, digo, ok, yo lo voy a conocer. Pero si ese señor me va el apellido, yo me lo quito otra vez cuando yo sea mayor de edad, porque yo no quiero tener el apellido de él. Ahí sí reconozco que tal vez yo sentía como algo más bien como de rencor, a lo mejor como que en plan, él no quiso saber de mí, pues yo no quiero saber de él. Era algo como eso, ¿saben? En todo caso, mi mamá me obliga, pues yo decido también en medio de esa obligación ir a conocerlo. No recuerdo en realidad cómo fue la experiencia, o sea, sé que me sentía como muy incómoda, no recuerdo cómo fue el llegar a encontrarme con él. Tengo un recuerdo de que estábamos en un parque. Recuerdo cómo estaba vestida yo, tenía una falda, tenía unas sandalias y tenía también como una blusita de botones. Si no estoy mal, la blusa era roja, si no estoy mal, o la falda, sé que tenía algo rojo yo.
no sé por qué lo recuerdo, pero sé que ese color estaba presente en ese día. Y nos fuimos para un parque y ahí yo ya hablo con mi papá. Me acuerdo que me sentía incómoda, o sea, no me acuerdo en sí de la conversación, solo que yo me sentía súper rara, súper incómoda, como si todo lo que él me hablara para mí era como, ok, o sea, como una persona desconocida a quien no me interesaba conocer en ese momento. Y él súper noble, súper buena gente, en fin. Mi papá es muy expresivo, es muy cariñoso hasta con las palabras, pero pues a mí me costó mucho trabajo creerle. De hecho, siento que hoy por hoy todavía es una batalla que sigo como librando, por así decirlo, en la cual, o sea, ya me siento mucho más abierta, más espontánea con él, ya de pronto soy un poquito más constante también en hablarle. Siento que ya no hay como rencor, más bien mucha gratitud como porque él hace parte también de ese proceso para que yo esté aquí hoy con vida, pero sí ha sido un camino largo y personalmente, internamente, como un poco difícil a veces, sobre todo con muchas cuestiones como personales que uno a veces tiene que transitar, especialmente hablándolo como en términos mentales, como de tu procesar cosas y decir, ok, esta es la realidad y lo que fue, lo perdono, pero aún lo recuerdo, entonces como que a veces uno no olvida. En fin, yo termino conociendo a mi papá. A raíz de conocerlo a él, pues ya empieza a abrirse la posibilidad de conocer también al resto de la familia. Mi mamá queda con él para que me dé el apellido. Entonces recuerdo que ya pasé de ser Carol Dayana García a Carol Dayana Puentes García. Con los años este apellido cobra mucha importancia para mí, como lo pueden notar. Y nada, a raíz de eso y como de mi papá querer como reivindicarse, él dice, no, yo les voy a pagar una habitación en Santa Isabel, que era cerca pues como de la casa de mi tía. Mi tía siempre ha sido muy importante para nosotros y estar cerca de ella era también como algo que nosotros siempre buscábamos. Entonces, así llegamos al barrio Santa Isabel, empezamos a vivir mi hermano, Mauro, mi mamá y yo en una habitación. Obviamente las condiciones de la habitación súper diferentes a los que nosotras veníamos acostumbradas o acostumbrados, incluyendo a mi hermano también. Y el barrio pues era un cambio, o sea, porque pasamos de ser estrato súper bajo a un estrato, digamos, más altico, como un estrato medio. No, medio bajo, por así decirlo, pero que significaba como un avance en nuestras vidas. Mi papá continúa pagando esta habitación, yo no sé si alrededor de 3, 4 meses, él como que cumple con esto. Yo tengo una discusión con mi mamá por una situación compleja que vivimos mi hermano, mi mamá y yo, y a raíz de esa discusión, no voy a traer a colación como la situación específica, aunque lo recuerdo perfectamente, decido como decirle a mi tía, oye tía, yo quiero vivir contigo. Vivir con mi tía era como decirle, quiero seguir pasando todos los fines de semana después de salir del internado acá y no con mi mamá y mi hermano. Y mi tía pues me dice que sí, que no hay problema, que puedo vivir con ellos los fines de semana y las vacaciones. Y es así como paso de vivir con mi mamá y mi hermano a vivir con mi tía Francia. Aproximadamente alrededor de los 14 años me voy a vivir con ellos. Mi tía pues tenía a su pareja, bueno, no casados oficialmente, pero sí la persona con la que empezó a convivir, prima Melissa. Y para ese entonces mi tía ya tenía a mi primita Alexandra y a Steven. Creo que todavía, sí, ya lo tenía. Estaba Steven como yo creo que de 1 o 2 añitos más o menos, si la memoria no me falla. Así es como pasó entonces a vivir con mi tía y con mi prima Meli y con mis primitos. Y casi paralelo a ello, casi paralelo, empiezo a pasar al internado de Cali. O sea, ya casi llegamos a esa etapa en realidad. Pues nada, quiero dejar esta historia hasta acá para no abrumarlos con tanta información, para no abrumarme yo también con tanta información cuando escuche este episodio. Vienen cosas muy ya ligadas también como al amor. Eso me da un poquito de susto porque obviamente voy a empezar a contar como mis experiencias
amorosas ya un poco más, como con más relevancia, como más consciente también, como más consciente también de mi sexualidad, que bueno, uno, términos de sexualidad, cuando eres una persona que pertenece a la comunidad LGBTQ, como que te cuesta mucho más que cuando vienes como con tu sexualidad, digamos, acorde a lo que la sociedad impone. Entonces, vienen cosas muy interesantes en quién está detrás del podcast, en esta sección, mejor dicho. Así que nada, a los que me están acompañando en este viaje, gracias y nos escuchamos el próximo viernes con quién está detrás del podcast.